buenos días a todos los asistentes. Soy el doctor Jaume Vicent Jordamoret, presidente de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, y vengo en esta ocasión a contarles nuestra comunicación llamada Principales conclusiones al estudio de la hipografía de 1870 de Morcillo Olaya y su intercomparación con las ediciones del año 75 y del año 99-1900. No es nuestra intención en esta comunicación en esta exposición, contar lo mismo que aparece en la comunicación escrita, la cual ya disponen, simplemente ilustrar con una serie de imágenes esos contenidos que creo que pueden ser mucho más clarificadores a la hora de entender el desarrollo que hemos realizado en la comunicación escrita. Bien, lo primero es un poquito por introducir sobre el tema de las hipografías. Las hipografías son unas obras escritas en concreto son 3 manuscritos, 3 ediciones, escritos por Morcillo Olaya entre 1870 y 1900, en los que trata de concentrar el conocimiento hípico e hipiatra de su época, actualizándolo respecto a las obras que se utilizan en las escuelas de veterinaria. Lo primero que hacemos aquí es presentar en esta primera diapositiva cómo son los libros para que un poco nos hagamos a la idea. La primera edición, la de 1870, es un volumen extremadamente grande, como veremos más adelante, en un único volumen, mientras que las siguientes 2 ediciones son 2 volúmenes y de bastante menor tamaño, porque no van a contener la totalidad del contenido que tiene la primera edición. El primer ejemplar hemos podido trabajar sobre él gracias a la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, y la segunda y la tercera edición hemos podido trabajar con ella gracias al esfuerzo que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca Marqués de Valdecilla al proporcionarnos copias digitales del libro para poder consultarlas y trabajar sobre su contenido. Bien, lo primero que vamos a hacer en esta comunicación es indicar las principales características que tiene la hipografía, la primera edición, que es la base del estudio sobre el que he realizado mi tesis doctoral. Bien, la causa de hablar sobre este libro es porque no existen revisiones bibliométricas previas de la obra, puesto que es una obra manuscrita e inédita y que ni siquiera el propio autor detalla en su bibliografía veterinaria. Lo primero es indicar que la hipografía tiene un origen noble. Cuando decimos un origen noble, se debe a que Morcillo escribe este libro después de que un día, paseando por el mercado municipal de Játiva, oye a unos chalanes unos talantes de caballos que están burlándose de unos jóvenes veterinarios a los que acaban de estafar porque han vendido un caballo que tenía una serie de defectos que ellos no han sido capaces de detectar. Morcillo, que es un firme defensor de la dignidad veterinaria, considera que esto no puede ser tolerado, con lo cual se replantea si realmente la formación que reciben los jóvenes veterinarios en las escuelas de veterinaria es lo que deberían ser. Él considera que son los libros y los textos que se utilizan son meras traducciones de libros ya muy antiguos y se decide a emprender la escritura de una obra que él conceptúa en 4 volúmenes en la que quiere renovar todo el contenido de conocimiento que los veterinarios deberían de saber sobre clínica de caballos. Pero clínica de caballos entendida en un conjunto, desde su historia, razas, zootecnia, fraudes, sanidad, legislación, todo. Igual que luego haría o que ya había hecho con su guía de inspector de mataderos. Bien, la obra que él conceptúa tiene 4 volúmenes. En la obra de 1870 es el borrador de lo que serán estos 4 volúmenes y posteriormente llegará a reescribir en la segunda y la tercera edición lo que son los 2 primeros volúmenes, pero el tercer y cuarto volumen no llegarán a ser nunca reescritos, por lo tanto es importante el contenido de esta primera edición, puesto que cuenta lo que él consideraba que deberían de saber los veterinarios. El libro es un libro, en la primera edición es un libro muy grande, con los datos que se ven en pantalla. Es un libro muy grande, pesa 7 kilos, con un tamaño de hoja muy grande, 1762 páginas, 70 láminas, de las cuales una de ellas
es un retrato del propio autor, totalmente inédita, y que, como vamos a ver a continuación, ha presentado una serie de problemas a la hora de poder trabajar con ella. Vemos que es un libro muy grande, pero vemos también que presenta una serie de defectos ya debido a que tiene 146 años, raturas en los laterales, cubiertas muy desgastadas, ¿vale? Daños severos. También ha sido muy complicado la digitalización del libro, puesto que no hemos querido trabajar directamente con el original para no continuar no agravar el proceso de degradación. Y es que algunas de las indicaciones y de notas que aparecen están en la misma línea de cosido de las láminas. Por eso hemos tenido que fotografiarlas aparte y hacer luego bastante montaje fotográfico para poder crear una edición que realmente aporte la totalidad de la información. Aquí vemos otro ejemplo de los daños. A la parte de la izquierda vemos cómo sería la página cuando la fotografiamos, porque debido al gran volumen que tiene el libro, no era posible el llevar a cabo una digitalización totalmente cenital de la imagen, y luego hemos tenido que digitalmente retocar todas y cada una de las páginas hasta conseguir el resultado que se ve a la derecha. Vemos que el trabajo que ha llevado ha sido importante, pero los resultados han sido realmente buenos. Bien, en cuanto al análisis de la obra, se divide en 4 partes principales. La primera parte trata sobre la historia del caballo, y lo más importante de esta parte que queremos reseñar es que en 1870 la teoría de la evolución aún no está asentada en la comunidad científica, y por lo tanto Morcillo realiza un análisis desde el inicio de los tiempos de forma meramente creacionista, pero a pesar de ser una argumentación creacionista, ya trata de hacer una justificación bibliográfica de todos los datos a partir de textos bíblicos y a partir de diferentes fuentes clásicas para poder contar esa evolución en la historia del caballo. Veremos que esto es totalmente diferente a partir de las siguientes ediciones. La segunda parte trata de las principales razas existentes de caballos. Es una cuarta parte del libro, tiene una gran cantidad de láminas ilustrativas con las diferentes razas, que divide en caballos del norte y caballos del sur, y también habla sobre zootecnia y la cabaña ganadera, sobre todo con la interpretación y la aportación de hierros y marcas de caballos para la identificación de las diferentes casas de cría. Este hecho llama mucho la atención cuando se consulta el libro, porque son muchísimos criadores de caballos los que aparecen referenciados con la figura manuscrita del hierro que gastaban para identificar los caballos. Esto ha sido objeto de comunicaciones anteriores, simplemente volvemos otra vez a poner en relevancia la importancia que tiene este punto. La tercera sección habla sobre los exteriores del caballo, es abiertamente enfrentada a las obras de la época, por ejemplo la de Estévez, de exteriores del caballo, porque considera que lo que se está utilizando es una ciencia extranjera y meramente traducida y no un conocimiento nuevo y verdaderamente científico. Y lo interesante de esta parte, además de la cuarta, es que ya no vendrá posteriormente recogido en ninguna de las reediciones que hace de la obra. Está también una sección de la obra que tiene muchísimas láminas, y tiene también muchísimas láminas sobre los trotes del caballo, sobre los andares y los aires de los caballos. Bien, la cuarta sección es la veterinaria aplicada a la compraventa y control de fraudes. Tiene un campo sanitario importante. Es el punto fundacional de la obra, por eso es interesante esta primera edición, puesto que es el punto fundacional, pero no se repite en ediciones posteriores. Con lo cual es muy interesante, y además aquí aporta muchísimo conocimiento de primera mano, puesto que describe tanto los fraudes como la forma en que se ejecutan por parte de los tratantes de caballos y la forma y las pruebas que debe realizar el veterinario para poder detectar dichos fraudes. Hemos incluido una quinta sección que serían los anexos, en la que incluye una sección de diccionario. Básicamente son definiciones de diccionarios sacadas de la enciclopedia del diccionario de veterinaria de Risueño,
pero muchas de esas definiciones vienen enriquecidas con las propias interpretaciones del autor sobre algunas de las definiciones, con lo cual es importante y también porque luego no se mantiene en el tiempo. Bien, y un punto también muy interesante cuando se consulta este libro son las ilustraciones que tiene. Tenemos láminas que no son originales, litografías. Todas las litografías son del mismo autor, Jean-Victor Adam, tiene 10 láminas, y después dibujos originales de José Ventura, que tiene 58 láminas, más el retrato. Jean-Victor Adam es un autor que es más conocido por sus funciones sus obras de paisajista, pero hemos encontrado la referencia al autor en el catálogo de publicaciones en la Biblioteca Nacional de París respecto a una serie de 12 litografías publicadas en el año 57. Hemos podido utilizar los datos que aparecen en el cosido de las hojas para poder llegar a estos datos. Vemos que son obras grandes de muy buena calidad, pero ya tienen un nivel de pardeamiento en algunas zonas por la degradación del papel, que ya es importante. En esta segunda lámina se ve bastante más. Y vemos, por ejemplo, que aquí hemos tenido que añadir el pie de foto caballo árabe, puesto que se encontraba en la zona de cosido. Respecto a José Ventura, que realiza las láminas originales, no tenemos ninguna referencia como autor. Sí que le hemos encontrado como una persona que al parecer tenía gustos o aficiones similares a Morcillo, porque es suscriptor de algunas obras y publicaciones en las que él también es suscriptor, y es el autor original de algunas de las obras. Original, aunque vienen la mayoría de ellas como copia de láminas anteriores. Nosotros hemos podido identificar la gran mayoría de las láminas, y aquí ponemos algunos ejemplos de las láminas originales y de las copias que hace José Ventura para ilustrar la obra de 1870. Bien, la obra de 1875, que como hemos dicho la tenemos gracias a la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca Marqués de Valdecilla. Son 2 volúmenes de tamaño bastante más pequeño, lo cual va a incidir en que esta obra no tiene ningún tipo de ilustración ni de lámina dentro, ¿vale? La principal diferencia en el primero de los tomos es el uso ya de datos de tipo paleontológico y no solamente de datos de tipo creacionista como utiliza en la primera parte. Esto, más una caligrafía cuidada, con menos faltas de ortografía, nos hace pensar que es un pasado a limpio más actualización de lo que él ya ve que se ha quedado anticuado. Respecto a la segunda parte, hay una serie de diferencias que podemos dividir claramente, pero básicamente la principal diferencia que se ve cuando se consulta el libro es que no aparece ninguna lámina, precisamente por el cambio del tamaño de la página de papel. Sin embargo, hace referencia a todas esas láminas, las referencia y dice que para las láminas y su colocación, así como las marcas o hierros que cada ganadero usa en España, véase el manuscrito grande. Esta última frase, que aparece en el segundo manuscrito, no ha sido nunca interpretada en su contexto, puesto que la primera edición no se conocía. El manuscrito grande obviamente se refiere a la edición de 1870, y esta referencia lo que trata es de ser un pasado limpio en cuanto al contenido, ¿vale? Pero no en cuanto a la forma. Para esto ya aparece la tercera edición en 1899, que se escribe entre 1899 y 1900. También la hemos podido consultar gracias a la colaboración de la Biblioteca Marqués de Valdecilla. También son 2 volúmenes. Aquí sí que hay cambios muy significativos. En cuanto al origen del caballo, varía la forma y amplía el contenido que tiene una gran cantidad de datos de tipo ya evolutivo, puesto que está poniéndose al día respecto a toda ese creacionismo previo, lo está eliminando para crear una obra que sea realmente de consulta para los veterinarios. Y deja constancia de que no es probable que se imprima el libro. Él no tiene intención de llevarlo, por lo que se comenta en la tesis doctoral, la teoría escéptica de la que él es un firme defensor. Sí que es verdad que se produce un cambio en cuanto a la calidad de las páginas en sí. Hablamos de páginas con policromía, está escrita con rojo y negro, ¿vale? Es una obra que se ve que ha tardado
ha invertido muchísimo tiempo en poder realizarla. Páginas, una comparativa, en la página de la izquierda es de la primera edición y la de la derecha es de la tercera edición. Letra más pequeña, más apretada, reglones más juntos, tratándose de un tamaño de página similar. ¿Vale? Entonces vemos que es una obra en la que él intenta, digamos, es realmente un pasado a limpio, lo que entendemos ya que sería la versión definitiva de lo que él entiende por este primer volumen. Y en el segundo volumen lo mismo. Lo que pasa es que en el segundo volumen sí que la estructura meramente, o sea, propiamente dicha es totalmente diferente a las obras anteriores. Se basa en la obra La creación, historia natural de 1873. Tiene también una parte en la que habla mucho sobre los cruces de raza española, denomina mestizaje español, en la que critica mucho la decadencia de las crías caballares, y aquí ya no desarrolla para nada el punto de los hierros de los caballos. Bien, por lo que decíamos que cambia la estructura, este es el esquema que tiene Historia Natural, este es el esquema que tiene el nuevo segundo volumen de la obra, que es exactamente igual a la obra de la cual copia, lo cual entendemos que es positivo, porque él ve que tiene una serie de contenidos que quiere desarrollar, una serie de conceptos, y lo que hace es utilizar los nuevos libros que él considera de mejor calidad para poder dar pie a esa nueva vertiente que él quiere desarrollar. O sea, es una persona que actualiza realmente el contenido de la obra en sus posteriores revisiones. Y también tiene láminas esta tercera edición. Tenemos por un lado las láminas originales que no se encuentran firmadas en ninguna. Pensamos que están diseñadas por el propio Morcillo y rectificadas por José Carchano. Esto aparece en algunos estudios bibliográficos previos, pero no hemos encontrado ningún dato que nos dé esta confirmación. Sí que podemos decir que José Carchano y Morcillo son coetáneos en cuanto al mismo lapso temporal y en cuanto a la misma ciudad, con lo cual entendemos que sí que es posible que estos datos se diesen. Y las láminas son una pura copia de láminas anteriores, igual que pasaba antes, pero aquí las copia directamente de la primera edición. Esta es la primera edición, esta es la tercera edición, primera edición, tercera edición. Y aquí vemos respecto a una copia que hace respecto a una ilustración de la historia natural. Bien, y tiene una serie también de litografías, en este caso cromolitografías, todas a color, todas provienen de dos imprentas, tampoco vienen firmadas, simplemente a modo anecdotario hemos podido encontrar que las que vienen firmadas en algunas de las razas pertenecen a Teófilo Rouflé, por una marca que él realizaba en sus cromolitografías y que hemos podido trazar a través de los tiempos en que trabajó para las diferentes imprentas y su firma. Bien, con lo cual y con todos estos datos podemos llevar a cabo una discusión respecto a los contenidos que hemos estado trabajando. En primer lugar, pensamos que la primera edición es un borrador, es un concepto global que posteriormente va reafirmando en las siguientes ediciones, que queda constancia en su tercera edición de que él tendría intención de reescribirlo todo, pero él ya tiene aquí ya 72 años y pues no se conceptúa con fuerzas para poder volver a escribirlo. Sí que vemos que hay volúmenes que tienen una gran semejanza entre sí y volúmenes que tienen una gran diferencia entre sí. Lo interesante del estudio intercomparativo de las obras es que nos permite conocer la evolución de la mentalidad del autor, pudiendo ver cómo evoluciona la mentalidad de un veterinario altamente ilustrado como es Morcillo. Entre 1870 no existe teoría evolutiva ni teoría del germen, hasta 1900 en los que sí que existen ambas. Y tenemos además una obra entre medias que un poquito nos sirve de nexo para ver cómo evoluciona la mentalidad del autor. Vemos también que es una obra en la que aporta muchísimo tiempo, por lo cual entendemos que él sí que la conceptúa como algo importante de dejar, aunque no piense llevarla a imprenta, pero sí como para dejarlo por escrito lo que él considera importante. Y con esto pues tenemos una serie de conclusiones a las que queremos llegar.
La primera es lo que hemos comentado, que la obra presenta un borrador global completista y regenerador de la veterinaria equina en la segunda mitad del siglo XIX. Sería en el campo de la clínica, para nosotros entendemos que es algo parecido a lo que hace con la guía del veterinario inspector. ¿Vale? Es darle una nueva vuelta de tuerca a los contenidos que ya están funcionando. También vemos que es un alcance, el alcance de los contenidos se ve reafirmado edición tras edición, aunque en algunos varíe la estructura, el contenido y el concepto que él quiere transmitir es el mismo. También la tercera conclusión, a pesar de que no llegue a reescribirse la totalidad de la obra, queda constancia de dicha intencionalidad. De esta forma entendemos que Moncillo mantiene su concepto global, con la importancia incluso de los bloques que no llega a reescribir. De hecho, vemos que los bloques, el cuarto bloque que no llega a reescribir es el punto fundacional de la obra. Queda patente la evolución de mentalidad del autor y su capacidad de análisis y discusión de nuevas informaciones para la realización de posteriores ediciones, lo cual entendemos que es muy interesante, puesto que hay muchos autores de la época que son muy inmovilistas o que realmente tienen muy poca evolución cuando ves diferentes ediciones de sus obras, mientras que aquí vemos que estas revisiones sí que dan lugar a cambios de mentalidad y a cambios de información y filosofía de la ciencia. Y por último, lo que queremos dejar de evidencia en todo esto es la importancia de analizar conjuntamente todas las tipografías en conjunto. Son cuando realmente aportamos el valor añadido y no solamente con el estudio de cada una de ellas por separado. Por cada una de ellas por separado, pues no da lugar más que a ver que es una obra que está bien escrita y que el autor ha tratado de plasmar una serie de contenidos, pero cuando vemos la evolución de esa mentalidad y más en ese lapso de tiempo, vemos que realmente es cuando adquiere todo su significado la discusión de esta obra. Y esto es todo lo que queríamos contarles. Muchísimas gracias por su atención y esto queda a su disposición por si tienen algún tipo de pregunta.